Buenos días, mi coronel. Muchas gracias. Hoy es viernes 24 de enero. Arribamos a la emisión número 690 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a tratar hoy es un interesante episodio de diplomacia, de seguridad internacional, de geopolítica y de difusión periodística impactante. Ocurrió entre los meses de agosto y octubre-noviembre de 1962, cuando iniciaba el gobierno del señor Guillermo León Valencia, y producto de unas pugnacidades políticas internas en Panamá, salió a flote un fenómeno que era un secreto a voces, que era el ingente proceso de contrabandos, envíos de alijos de armas cortas ilegales provenientes del Canal de Panamá o de la ciudad de Panamá, del Istmo de Panamá, hacia distintas regiones del país con destino a los grupos criminales de la violencia tripartidista. Cuando se destapó esa componenda, quedaron al descubierto personalidades de la dirigencia política panameña, un poco de bandidos corruptos de allá y obviamente bandidos corruptos de Colombia que estaban implicados en ese tráfico de armas con el cual los bandidos cometían una cantidad de barbaridades contra sus adversarios políticos aquí en el país. Entremos en materia. ¿Cómo no, mi coronel? Adelante, por favor, mi coronel Para Flores. contextualizar a nuestra audiencia en términos generales, ¿cómo podríamos analizar la dicente carátula acerca de la violencia tripartidista que azotaba a Colombia en agosto de 1962, cuando apenas iniciaba el gobierno de Guillermo León Valencia? Pues llevaba más o menos 15, 20 días en el cargo, el señor Valencia. Le había entregado con bombos y platillos, con mentiras y publicidades el gobierno, el señor Alberto Lleras Camargo, y los dos partidos tradicionales seguían mintiéndole siniestra y descaradamente al país con el cuento de que esa repartija de poder entre las dos colectividades era la maravilla y que la paz avanzaba muy bien. Contrario censo a eso, en las regiones se hablaba de violencia y más violencia. Recordemos que ayer estábamos planteando que en los albores de la asunción a la presidencia del señor Lleras Camargo hubo unas masacres impactantes en el Valle del Cauca que sumaron 60 muertos. Y hoy estamos hablando de que tan pronto le entregó él el periodo presidencial al señor Valencia e iniciaron los anuncios populistas que suelen ocurrir cuando se dice que Escoba Nueva barre bien. Ocurrieron otras masacres horripilantes también en el Valle del Cauca, de las cuales ya hemos hablado aquí. Fue la masacre de Toro y La Unión, en la que murieron más o menos 40 personas, que asesinaron a un industrial banquero antioqueño y a otras personas, que unos se salvaron y contaron el paso a paso, y que ese mismo día, en otra zona del departamento del Valle, tropas del batallón Codazzi dieron de baja 13 bandoleros de la cuadrilla de un bandido que llamaban el Capitán Veneno. Ese par de episodios ya los vimos aquí. Entonces, de una vez entrando, pues nos queda la claridad de que el señor Lleras Camargo inició en medio de una violencia atroz y terminó en medio de una violencia atroz, y sin embargo sus copartidarios, sus biógrafos y sus corifeos lo presentan como el adalid de la democracia y el regreso a la tranquilidad que le había arrebatado el general Rojas Pinilla a Colombia. Así son de mentirosos nuestros politiqueros. Entonces el caricaturista Henry publicó una caricatura muy diciente
en el diario El Tiempo y otros periódicos, que vemos la patria arrodillada llorando al lado de una cruz los muertos y el campo en el fondo depredado, porque se diría como el cantante Fausto, el azul de nuestras haciendas se tiñó de sangre, el verde de nuestras haciendas se tiñó de sangre y balas. Adelante, mi coronel. Entonces, ¿cuál era, cuál fue la razón para que la escandalosa noticia del reto a un duelo a muerte entre dos funcionarios oficiales panameños hubiera desatado tanto despliegue publicitario en Colombia? Resulta que Panamá, desde cuando traicionó a Colombia, se convirtió en una república bananera que parece que aún no lo ha evolucionado. Es decir, si no fuera por los ingresos que le significa a Panamá el canal y todo el emporio económico que montaron los estadounidenses en la zona comercial y financiera de Ciudad de Panamá y Colón, Panamá estaría como el Chocó, porque la dirigencia política de Panamá es igual o más corrupta que la colombiana. Prueba de ello es que cuando se separaron de Colombia, fueron una cantidad de corruptos de ese país que lo hicieron por pugnas con los corruptos que había aquí en Colombia. Dicho eso, queremos significar que por largo tiempo los directores de la Guardia Nacional panameña, a quienes los políticos corruptos le debían muchísimo de su seguridad, se apoltronaron en el poder. Y es el caso de un sujeto que se llamó Bolívar Ballarín, que llegó a ser el hombre fuerte de Panamá, igual que Noriega e igual que Torrijos, todos los tres con títulos de generales de opereta, de generales sin ninguna formación académica fuerte, pero sí muy hábiles para codelinquir con sus copartidarios y copartícipes políticos. Este sujeto duró 17 años al mando de la policía o la Guardia Nacional panameña. Cuando llevaba aproximadamente 11 años delinquiendo en ese cargo, eh, se destapó, hubo un intento de golpe de Estado por parte de un mayor que había tenido nexos con la narcodictadura cubana y Fidel Castro ya había intentado por varios caminos generar una revolución en Panamá para quitarle el control a Estados Unidos, obviamente con el padrinazgo de Cuba, ¿no? De Rusia, la Unión Soviética. La dictadura cubana era otra república bananera igual a Panamá. La diferencia es que Panamá recibía dinero a raudales todos los días, como lo sigue recibiendo por el canal, y ahí vemos los problemas que ha destapado el señor Donald Trump. Entonces, este sujeto, Ballarino, hacía y deshacía en Panamá. Era un delincuente de cuello blanco en el poder sátrapa y servía de mediador para que, de acuerdo con las leyes panameñas, había eh, tráfico libre de armas hacia cualquier parte del mundo, sobre todo de armas cortas y de calibre 22 o de la U como se conocía comercialmente. Y Colombia comenzó por medio del canciller Julio César Turbay Ayala, nombre del gobierno colombiano, y por presión del gobierno de Estados Unidos que tenía tropas en el canal de Panamá, pero que no se metía en los asuntos internos de la República Bananera, comenzó a presionar que se bloqueara el envío de armas o que Panamá le pusiera coto a eso. Entonces el presidente panameño, que era otro sujeto de esos politiqueros de la época, eh, optó por prohibir la venta libre de armas en el canal y le puso unas normas
en las que prácticamente Panamá se separaba de ese negocio oscuro. Pero eso era como quitarle el negocio de la coca a Pablo Escobar, porque este sujeto Vallarino era el que expedía los permisos a la aduana panameña para salir. Como era prácticamente el dueño de Panamá él, pues allí no pasaba nada distinto a que él ordenaba y los alijos eran prácticamente subidos a las embarcaciones y a los aviones por la Guardia Nacional sin que la aduana hiciera nada más que recibir sus coimas y todo el mundo miraba para otro lado porque estaba detrás del coronel Vallarino que actuaba como un delincuente y limpiaba el camino de quien se opusiera a sus proyectos. Obvia y naturalmente, en medio de ese entramado, pues estaban los dirigentes políticos panameños que tenían que ver de alguna manera con esos mecanismos eh, aduaneros y también recibían su parte. Eh, todos sabemos que las peleas entre delincuentes siempre serán por el botín. Entonces se destapó un ex embajador panameño en Londres y dijo que a pesar de que Colombia ya había logrado que la República de Panamá bloqueara el tránsito de armas y que Panamá no estaba haciendo eso, que este coronel Vallarino seguía en la misma actividad delictiva. Entonces, la respuesta de Vallarino fue la del dignísimo político que nunca se ha comido una presa de pollo con las manos sucias en una cancha de tejo. Inmediatamente brincó y lo retó a muerte y le dijo públicamente que como en Panamá estaba prohibido el duelo, que lo invitaba a que vinieran a territorio colombiano donde había la posibilidad de que los dos se mataran. Y el otro delincuente le contestó en público, vamos a matarnos. Y allá nos encontramos de cara de hombre a hombre porque usted no va a afectar mi honor. Un par de delincuentes hablando de honor. Y pues no era sino escándalo, pero lo grave es que en Colombia nos estábamos matando entre unos y otros y las armas seguían llegando vía Panamá para armar a todos esos delincuentes que se daban silvestres y se multiplicaban por el territorio. Ese fue el escándalo. ¿Cuál fue el contenido demasiado autoelogioso de supuesta transparencia del cuestionado coronel Bolívar Vallarino, jefe de la Guardia Nacional Panameña, tras las graves acusaciones que hiciera en su contra el dirigente político Roberto Arias? Pues como ya dijimos, el ex embajador Arias puso sobre el tapete que eran grandes alijos los que seguían abiertos, los que seguían traficando, que las leyes panameñas habían sido hechas como figura porque el señor Vallarino, que tenía el poder, que de manera irregular había participado en un intento de golpe de Estado contra otro presidente 11 años antes y que eso le había permitido quedarse de una vez como director de la policía porque había ayudado a que al que ascendió, entre comillas, democráticamente al poder lo respaldara y ese lo recomendó con el que seguía y el que seguía con el que seguía y entonces se convirtió en quien ponía presidentes y quitaba presidentes. O sea, si miramos la conducta posterior de Omar Torrijos y del Piña Noriega, era la herencia de lo que les había dejado Vallarino y Vallarino le había aprendido a sus antecesores. Entonces eran cuatro gatos allá que tenían una opereta, un remedio de ejército que llamaban la Guardia Nacional, pero eran demasiado poderosos y manejaban el país. Entonces, como el coronel Hurtado, el mayor Hurtado, eh, intentó dar un golpe de Estado porque tenía relaciones con Cuba desde cuando era embajador en Costa Rica. Entonces Vallarino hizo al estilo Petro, al estilo Maduro, al estilo Chávez, al estilo delincuente, inmediatamente utilizó ese hecho para reprimir, para posesionarse fuerte, para matar un poco de gente, encarcelar un poco de gente y declarar la lealtad de la Guardia Nacional a la democracia en Panamá.
Y Estados Unidos estaba ahí en el canal, pero no se metía con el canal que era de los manejado por los estadounidenses. Lo único que hacían era sacar las tropas americanas a hacer patrullajes en Colón y Ciudad de Panamá, demostrando que cualquier cosa que pasara los tocaban inmediatamente. Intervenía el tío Sam, pero que ellos no se metían en el problema interno allá de esos bandidos. Mientras no les tocaran sus intereses, que se mataran entre ellos, no había problema. Es más, de pronto hasta instigaban algunas de esas cosas. Entonces el señor Vallarino inmediatamente reaccionó y publicó un comunicado en el que él parecía una combinación de Santa Teresa de Jesús, la Madre Teresa de Calcuta y el mismísimo Jesucristo. Él era el hombre de honor más grande que había en Panamá, el más transparente, y quienes estaban metidos en eso era la familia del señor Arias. Él inclusive le había dicho a las autoridades colombianas y le había entregado unos listados de los traficantes que movían las armas, pero eran las autoridades colombianas las que no han hecho nada. Y de remate, cuando el tal mayor Hurtado había trabajado en la parte de control aduanero 2 años antes, él le había descubierto que ese era el que hacía una cantidad de trámites, pero que la investigación no ha determinado claridades y que entonces lo han enviado de embajador en Costa Rica. Vean ustedes esa mafia que había ahí. Cualquier parecido con la Cosa Nostra era pura coincidencia. Y los que estábamos llevando del costal éramos los colombianos, porque todos los delincuentes allá estaban facilitando el tránsito de las armas hacia los grupos delictivos en Colombia. ¿Qué relación había tenido con Colombia y los comunistas latinoamericanos el mayor panameño Manuel Hurtado implicado en el intento de golpe de Estado hábilmente sorteado por el coronel Vallarino? Eso era lo más extraño del mundo. Ese sujeto había recibido alguna formación aquí en Colombia. Venían algunos cadetes panameños a formarse en las escuelas de Colombia y había estado viviendo en Colombia, había sido jugador de básquetbol y hasta entrenador de básquetbol, en algunos equipos, eh, inclusive en la Liga del Valle del Cauca estuvo. Luego volvió a Panamá, se volvió a uniformar, fue miembro de la Guardia Nacional, participó en muchas cosas y cuando llegó al grado de mayor estaba en pugnacidad con el tal Vallarino y lo movieron de embajador de la República de Panamá en Costa Rica. Y ella tomó contacto con la narcodictadura cubana, porque es un corazoncito torcido, no era que fuera comunista, sino más bien socio de todo lo que fuera delictivo, y vino a Panamá y con unos eh, grupos que promovía el Partido Comunista allí para invadir tierras, planeó un golpe de Estado que ya estaba muy bien localizado por los servicios de inteligencia que dirigía Vallarino, y lo que ocurrió pues fue una represión total. Pero este delincuente era conocido en Colombia, el tal Hurtado, y era uno de los que había participado muchas veces en envíos de alijos, y parece que cuando estuvo en el Valle estableció contactos con algunos de los jefes políticos que promovían la violencia tripartidista. Entonces, todo va armando el rompecabezas ahí. Mi coronel, ¿cuál fue la desconsoladora revelación del director de Aduanas Nacionales acerca del control real de los organismos de Estado en las pistas aéreas por donde entraban constantes cargamentos de armas ilegales destinadas al mercado negro, muchas de las que en la realidad terminaron en manos de los actores de la violencia tripartidista que acontecía en esa época? Pues mi coronel, los medios de comunicación publicaron copiosamente la información en la radio, los periódicos y la televisión, que ya tenía sus primeros noticieros, que eran dirigidos especialmente por el periodista Arturo Abella. Comenzaron a presionar y el gobierno colombiano envió unos delegados a Panamá a averiguar
a tomar contacto y ponerle más seriedad a eso y a que se aclarara porque era complicado que el gobierno panameño que se decía democrático y civilista estuviera en manos de un delincuente que desde la sombra ordenaba el traslado de armas a Colombia de manera constante y permanente. Entonces, en medio de todo eso, el director de aduanas de Colombia fue entrevistado por algunos periodistas y comenzó, como dicen los mismos periodistas, a soltar prenda. Y una de las cosas que dijo era que era absolutamente falso que el señor Vallarino hubiera tenido contacto con las actividades, con las autoridades de Colombia para enviar listas de traficantes de armas, que eso nunca había ocurrido, que existían unas redes de tráfico de armas que entraban a 500 aeropuertos que había en Colombia sin control de la aeronáutica civil, que lo llamaban aeropuertos clandestinos, abiertos, perdón, que si se quisiera controlar todos esos aeropuertos, habría que hacer una legislación mucho más completa por parte de la aeronáutica y colocar allí funcionarios de aduanas en cada uno de esos, que como mínimo deberían ser tres, lo cual implicaba el nombramiento entre 1.500 y 2.000 agentes de aduanas para el cual no había presupuesto, que las herramientas con las que él tenía para trabajar no eran suficientes, que la Asamblea Nacional Panameña inclusive fue hasta allá y se lo dijo, tenía que asumir un compromiso mucho más serio, que había informaciones de inteligencia que demostraban una ligazón directa entre la narcodictadura cubana y esta mafia que había allí en Panamá, que mientras en Colombia existiera la doble moral de algunos dirigentes para dotar a los delincuentes, esto iba a seguir ocurriendo y pues que él había cumplido hasta donde le podían sus agentes, pero que había muchos problemas internos. Ya fueron unas revelaciones escandalosas, preocupantes, y del otro lado de la frontera el señor Vallarino seguía hablando de su honestidad, su transparencia y de su reto a muerte con el otro bandido, pero ninguno de los dos cumplía la palabra, sino de bla, 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 y no pasaba nada más. Coronel, ¿cuál fue la grave sindicación que se hizo en ese momento contra el dirigente anapista Samuel Moreno Díaz? Pues que de todas las explicaciones que dio el dirigente de la aduana, el director nacional de la aduana, se explicó también dónde estaban las pistas, la colaboración que el Ministerio de Guerra le estaba prestando a la aduana nacional, el escándalo de un suboficial de la aduana que terminó metido en ingreso de alijos desde Buenaventura y un plan que delineó el gobierno nacional buscando reducir ese ejercicio que venía causando tanto daño a Colombia. Y salió a la luz una declaración gravísima de varios políticos aquí en Colombia que Samuel Moreno Díaz, papá de María Eugenia, el esposo de María Eugenia Rojas, hija del presidente Rojas Pinilla, estaba muy vinculado en el tráfico de unas armas para una de las cuadrillas que estaba formando la NAP. Desde luego, los periódicos como El Tiempo, El Siglo, La República, El Espectador, que eran de los dirigentes de los dos partidos tradicionales, inmediatamente quisieron trasladarle todo el agua sucia a la NAPO por el fin de enlodar el nombre del general Rojas Pinilla, máxime que su yerno era el que estaba señalado de traer esas armas dentro de unos cargamentos de actividad, de elementos para fumigación agrícola, pero ocultaban obviamente lo que estaban haciendo sus copartidarios. La verdad era que aquí había mucha gente juntada hasta eso. Y uno de los que salió
a hablar de transparencia fue el famoso dirigente del Valle del Cauca, de quien hablamos hace unos días aquí, el famoso Capitán Veneno, Cornelio Reyes, salió a hablar de la honestidad de las dirigencias políticas y en el Valle, conservadores muy cercanos a él estaban perpetrando nada menos que la masacre del Toro y la Unión, o sea, la farsa más grande de la politiquería colombiana y la conclusión que se saca pasados tantos años ya, casi 65 años de estos hechos, 63 años, perdón. Lo único que queda claro es que había podedumbre en las dirigencias políticas de Panamá y Colombia y toda esa sangre que estaba corriendo estaba relacionada con las acciones ilícitas de los dirigentes de ambos lados. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿cuál fue la cínica respuesta de los traficantes de armas panameños a los periodistas colombianos que viajaron al Istmo a documentar las graves denuncias contra el coronel Vallarino y los funcionarios aduaneros de ese país en relación con el tráfico de armas ilegales hacia Colombia y otros países? Pues los periodistas colombianos siguieron porque el escándalo era rentable y de los medios de comunicación, entre más publicación se hiciera de este caso, pues más vendían el periódico y lógico, los anunciadores ganaban. Entonces se convirtió en un amarillismo total, pero con un problema preocupante. Y viajaron allá en, en grupos de periodistas para entrevistar a los funcionarios de aduana, al mismo coronel ese Vallarino, a los diputados, al presidente, a ver qué estaba pasando, porque eran tales las denuncias que ni siquiera se podían cuantificar las armas, pero lo que sí se veía era que era un flujo permanente y de altas cantidades. Eh, entonces fueron y le preguntaron al tal Vallarino y el tipo, como todo delincuente, ya comenzó a cambiar de tercio y dijo que él sí había autorizado en la venta de unas armas, pero que todo estaba legal. Él era el dueño de una empresa que tenía la representación para comerciar armas legítimas, que en Colombia sí le habían comprado unas, pero que él insistía en que sus manos estaban completamente limpias y que para todo existían documentos probatorios. Y pues los documentos los elaboraban sus familiares, sus subalternos. De remate, un sargento que no era que estuviera muy transparente, sino que andaba metido en todo ese entuerto, instigado por los Arias, fue y declaró en un juzgado que el señor Vallarino sí ya había dado órdenes específicas, que inclusive se aparecía personalmente a distintas horas y no dejaba revisar nada, sino que embarque en eso, que es orden mía y se acabó el problema. Son temas de seguridad nacional y esos embarques salían para Colombia y otros países de Sudamérica. Luego, el señor Vallarino tranquilamente cambió de tercio y dijo que él no era el propietario, que era uno de los accionistas, pero que lo entendieran que él como funcionario público transparente y moral jamás estaría allí metido, que lo que pasaba era que miraran que el periódico Panamá, la Estrella de Panamá, que sí era lo más serio, había manejado las cosas con mucha prudencia, que no mencionaba nombres ni lo acusaba a él, que pedía así la investigación y que él, obviamente, como todo ciudadano correcto, estaba de acuerdo que se investigara y que si había el caso de algún funcionario de la Guardia comprometido, él mismo se encargaría de que fuera juzgado y condenado como mandan las leyes, porque era imposible que la Guardia Nacional estuviera metida en actividades ilícitas. O sea, cualquier Gustavo Petro le queda en pantaloneta a este tipo. Y finalmente dijo que él estaba dispuesto a colaborar con la justicia. Entonces le preguntaron, bueno, pues sí, lo que pasa es que aquí en Panamá el que manda es usted.
Aquí los funcionarios civiles que están gobernando, están en esas órdenes suyas, digo, imposible. Yo soy un demócrata y aquí estoy a disposición. Es más, mi cargo está a disposición del señor presidente de la República. Y sabía que el presidente era incapaz de destituirlo porque inmediatamente le daba golpe de Estado. Entonces era una mafia lo que estaba en Panamá en ese tiempo. Adelante, mi Mi coronel, ¿qué razones motivaron, eh, perdón, qué sucedía al mismo tiempo en, qué razones motivaron el desenmascaramiento de la perversa conducta de muchos funcionarios oficiales en Panamá en relación con el letal contrabando de armas hacia Colombia? Pues que cuando fueron los periodistas, estos funcionarios aduaneros de Panamá, cercanos todos de la misma mafia por el Vallarino, eh, quienes tenían empresas, que todas le cotizaban a Vallarino para esa actividad de la venta de armas legales y por debajo de la cuerda la hacían ilegales, se quejaron abiertamente que les estaba yendo muy mal, que prácticamente estaban aguantando hambre, que no tenían acceso a otros productos porque como el gobierno panameño tenía tan controlado eso, entonces era por sectores, de todo lo que llegara a Panamá para reenviar. Entonces que ellos no tenían acceso y no podían legitimar, no podían trabajar en otra exportación, entonces que les estaba yendo muy mal. Pobrecitos, estaban muriendo de hambre todos esos bandidos. Entonces ya la prensa indagó más, bueno, pero ¿cuál es la pelea que tienen aquí Vallarino y, y Arias? Entonces comenzaron a encontrarse hilos con la narcodictadura cubana, hilos con las mafias de transportes de armas desde Jamaica y otros países, hilos con delincuentes mexicanos y sobre todo cercanía total con las corrientes políticas. Entonces lo que había allí era que la familia Arias, que ha seguido siendo poderosa en Panamá, estaba en actividades poco santas y que este tipo, como era el jefe, la Guardia Nacional, los venía presionando para que pagaran las cuotas. Y ellos no querían pagar las cuotas porque también se consideraban poderosos. Entonces, cuando estalló el intento de golpe del mayor Hurtado, terminaron relacionados unos con otros y muy hábil el tal Vallarino terminó metiéndolos dentro del mismo costal a todos. Pero como el tal Hurtado, que era el que había intentado dar el golpe de Estado, obviamente fue suspendido de la Guardia Nacional y ya no tenía el poder, inmediatamente comenzó a decir que él se iba a retractar, que no, que él nunca había querido sindicar al coronel Vallarino y que tenían era que aclararse eso, porque él era un funcionario honesto, y necesitaba seguir en su profesión porque no tenía de qué más vivir y que fuera de eso, él lo que le pedía a la Asamblea panameña era que revisaran las razones del levantamiento, pero que en ningún momento ese levantamiento tenía como función tumbar al gobierno. O sea, una novela de República Bananera como para uno de los pasquines que escribía García Márquez. Mi coronel, ¿qué sucedía al mismo tiempo en las zonas de violencia tripartidista en Colombia, cuyos bandoleros usaban para cometer las fechorías muchas de esas armas introducidas ilegalmente desde Panamá? Pues esta foto es impactante, es en Medellín, el día que los familiares y los amigos y el pueblo de Medellín se volcó a las calles por el asesinato de Aníbal Avendaño Roldán, que era el gerente del Banco del Comercio, en medio de la atroz masacre que cometieron unos bandoleros en el municipio de Toro y el municipio de La Unión, del cual hablamos aquí largamente ya hace unos meses. Y eso nos demostraba la doble moral de los dirigentes tripartidistas que tan pronto subió Valencia, cerraron filas, hicieron pronunciamientos y el señor Gerard Restrepo a la cabeza de todos los que allí participaban, hablando del respaldo al gobierno nacional y la lucha decisiva que ahora sí tocaba enfrentar contra la violencia. Es curioso
que los liberales y los conservadores durante el gobierno de Lleras Camargo se la pasaron elogiándolo todos los días y tolerándole su debilidad de carácter ante los bandidos, a sabiendas de que todos tenían ahí las manos untadas y hablaban que era el presidente de la paz. ¿Sí? Así que ahora que acababa de subir Valencia, entonces el gobierno de Lleras ha sido malo y había que tomar las medidas que no se habían tomado antes porque la violencia nos tenía azotados. Fue cuando el presidente general Ruiz Novoa les presentó el plan Lazo, que fue el que más o menos le trajo paz al país, pero ya sabemos toda la evolución en qué terminó, porque esos mismos politiqueros le daban la vuelta. Entonces, en eso andábamos aquí en Colombia, masacres todos los días, y como lo vimos en su momento en la masacre de Toro, al mismo tiempo había asesinatos en otros municipios del Valle, del Cauca, del Viejo Caldas, Tolima, Santander. Efraín González estaba desatado cometiendo crímenes, eh, había asesinado una patrulla completa de inteligencia que ha ido a capturarlo, había cometido una masacre en un velorio de los que no pudo matar en la primera masacre, etcétera. Entonces el país andaba navegando en sangre y los politiqueros haciendo contactos sucios con los corruptos de Panamá. Y tenemos ejemplos del cinismo de los dirigentes políticos implicados en la dirección de los bandoleros tripartidistas que desangraban a Colombia en 1962. Claro, mi coronel, y es que ese mismo día, como lo mencionábamos, de la masacre en el Toro y la Unión, hubo una operación exitosa del batallón Codazzi contra una banda de un delincuente que llamaban el Capitán Ceniza, que la información que tenían las tropas era que allí en un bazar que estaban haciendo estaban recogiendo dinero para comprar armas y darle dinero a Cenizas. O sea, Ceniza había organizado el bazar y toda la gente fue obligada a ir a comprar y las ganancias eran para Cenizas y su banda. Entonces el batallón Codazzi envió una patrulla, la patrulla se aproximó al sitio y cuando eh, iban a rodearlos a todos para requisarlos, un bandido que estaba subido en un árbol, que era uno de seguridad que había para evitar el acceso de las fuerzas de seguridad, le disparó e hirió gravemente al sargento que iba de segundo en la patrulla. Entonces el teniente reaccionó, se armó un tiroteo y hubo 13 muertos en total, 11 que cayeron ahí, 12 y 2 que fueron encontrados posteriormente y 9 capturados. Entre los muertos se encontró gente con carnets del MRL. Eso ocurrió en Puente Rojo, municipio de Obando. Vale. Y otros que eran miembros del Partido Comunista. Entonces, medios de comunicación publicaron informes que pasaba el ejército. ¿Y quién dijo miedo? Inmediatamente reaccionó el compañero Alfonso López Miquelsen, toda su patota. Y dijeron que había sido una acción villana de las fuerzas militares contra los miembros del MRL que eran transparentes ciudadanos, que inclusive el ilustrísimo doctor Álvaro Echeverry Perea, militante del MRL y concejal de esa agrupación política en Cartago, se ha salvado milagrosamente, pero que había muerto otro compañero en esa situación y que estaba, se pedía la investigación y el encarcelamiento del coronel y de los soldados y de las tropas porque han perpetrado una masacre contra el pueblo y bla, bla, bla. Pero si ese fue vehemente, más vehemente todavía fue el jefe del Partido Comunista, que era el señor Cardona, que posteriormente lo asesinaron los mismos de las FARC. O sea, así le paga el diablo a quien bien le sirve. Y ese ya fue mucho más allá y dijo que las fuerzas militares habían cometido una masacre, que ellos tenían derechos humanos, pero que el ejército y la ultraderecha unidos estaban considerando que los comunistas no tenían derechos humanos, que los cadáveres han sido manipulados por los militares con una infame patraña contra el pueblo, que había gente armada que estaba acabando con los comunistas y que era patrocinada por militares y por dirigentes políticos,
pero no mencionaba para nada lo que hacían los comunistas. Entonces, que exigía la más profunda acción judicial contra los autores de esa masacre, porque allí eh, no había habido ninguna persona armada, eso eran mentiras, y que ellos estaban era en un bazar de organización popular, ejerciendo sus libres derechos de libertad, etcétera. Pero tampoco dijo cómo fue que el sargento terminó herido por un bandido de esos. Eso no lo mencionó para nada. Y el sargento después perdió la vida, ¿no? Ya en el hospital. Entonces, esa es la conducta de la dirigencia política oscura y trapacera, y tampoco se refirió para nada ni el liberal ni el comunista al tema del escándalo de las armas que implicaba a muchos dirigentes de los tres partidos, inclusive de la ANAP. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles eran las preocupaciones de los partidos políticos, alejadas como siempre de la realidad colombiana, en el mismo momento en que la violencia estaba desaforada y se destapó el sonado caso, como ya se ha dicho, en 1962, de contrabando de armas desde Panamá hasta Colombia y destinadas a las actividades criminales de los bandoleros tripartidistas? Miremos aquí una serie de hechos parecidos a los de hoy, ayer y siempre en Colombia. Lleras Restrepo y Ospina Pérez eran los dos dirigentes más conocidos de liberales y conservadores que apoyaban abiertamente y permanentemente todo lo que fuera Frente Nacional. Álvaro Gómez y Alfonso López eran los dos dirigentes liberal y conservador que le ponían trabas a sus partidos y buscaban también el poder, y decían que el Frente Nacional no era solamente para los dirigentes tradicionales, sino que ellos también tenían fuego. Y recordemos que ayer hablábamos que en el 57 descaradamente Álvaro Gómez lo que dijo era que lo que ellos estaban organizando no era contra el Frente Nacional ni para evitar el gobierno, sino para fortalecerlo. ¿Ya? Siempre tienen la razón, así son los politiqueros. En este caso, tan pronto subió Valencia, Lleras y Ospina se fueron muy hábilmente contra lo que había hecho el gobierno de su antecesor Lleras Camargo, que además era primo de Lleras Restrepo, y dijeron que el gobierno necesitaba facultades extraordinarias. Entonces los comunistas, la ANAPO y el MRL y el señor eh, Gómez Hurtado, que actuaba como le conviniera, dijeron que no se podía otro estado de excepción porque eso era violar las normas que precisamente habían acordado ellos en el pacto de cuervos del Frente Nacional, y que si se mantenía en estado de sitio era como volver a la dictadura del general Rojas. Entonces, miren ustedes cómo son de hábiles los politiqueros, y por eso les digo que se parece a lo de ahora. Petro todo el tiempo se opuso al estado de excepción, y ahora que está de presidente lo quiere aplicar para sacar sus ventajas. Así eran estos en ese momento. Entonces, ante el escándalo que se armó, salieron con una figura inteligentísima. Era que harían medidas de emergencia, pero no declararían estado de excepción. Entonces les dijeron, bueno, pero para financiar lo que requiere el plan Lazo que propone el general Ruiz Novoa y todo lo que necesitan las fuerzas que hay que... El ministro de Hacienda ya tiene una fórmula. Bueno, pero ¿cuál es la fórmula? No, la estamos estudiando. Hay una comisión económica y están el doctor Arias Robledo, el doctor Wando Velasco, el gerente del Banco de la República, el doctor Hernando Llorente, el director de, hemos hecho toda la crema innata de la Dirección Nacional, ya tenía otro plan de inversión, y entonces convirtieron fue en un escándalo político las masacres que estaban ocurriendo en el Valle. Le trasladaron la responsabilidad exclusiva a Panamá de lo que tenía que ver con las armas, y los dirigentes políticos colombianos eran la encarnación del arcángel San Gabriel en transparencia, luz y claridad, y eran las víctimas de una violencia de gentes que no querían la paz que formulaba el Frente Nacional, a sabiendas que adentro estaban, dentro del Frente Nacional, los que promovían esa violencia.
Ahí tiene mi coronel Saldaña un ejemplo claro de cómo se juega con la verdad y la credibilidad de un país. Gracias, mi coronel. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas-leninistas. Con la lógica del caso, ¿tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro? Si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por grupos criminales inspirados en el Partido Comunista, con quienes está negociando y que de remate los cometen con el mayor cinismo mientras hablan de paz, pese a no cambiar su visión depredadora, como en el caso estudiado en el día de hoy. Mi coronel, el problema es un sistema. La violencia que hay en Colombia es el producto de un sistema que se ha mantenido y reciclado en el tiempo, del cual han hecho parte las dirigencias políticas de una y otra época. Quiere decir eso que mientras no se cambie, no se revise, no se corrija el proceder de ese sistema, lo que ocurrirá será el reciclamiento, la reedición y la constancia de esos hechos. En 1962 vemos el escándalo era el tráfico de armas de Panamá, las masacres que comprometían a varios dirigentes políticos, la doble moral del gobierno, las componendas en las altas instancias para enmascarar los hechos, el sacrificio de soldados y policías para sostener esas castas, las redes de mafias de todo tipo organizando la violencia para apropiarse de tierras y apropiarse de recursos y asesinando gente. Y hoy es lo mismo con otros actores y con otros intereses, pero siempre todos contra Colombia. Total que lo que está haciendo el señor Petro de su paz total es una farsa, es un engranaje que sigue circulando en un mismo escenario que parece un tornillo sin fin y con una dirigencia política que jamás ha pensado en Colombia ni en su destino y que ha tenido maniatadas y utilizadas las fuerzas militares y de policía para sus intereses sin que se vislumbre algo estratégico para el país. Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. Para entonces, el presidente de Panamá se encontraba Roberto Franco Chiari Redmond, de tendencia liberal, y en Colombia Guillermo León Valencia, iniciaba su mandato.
Y el contrabando de armas entre Panamá y Colombia fue un tema de complejo que involucró diversas dinámicas políticas y sociales de la época, en un contexto de tensión interna y externa en América Latina. Colombia atravesaba un periodo de gran inestabilidad interna. Además, en ese periodo las guerrillas como la FARC y el ELN y otros grupos insurgentes se estaban fortaleciendo y combatiendo contra el Estado colombiano. En respuesta, el gobierno colombiano estaba buscando ¿Se fue la señal? ¿Te escucha mi coronel Alarcón?